Baisha pamba, Isha papina, coinana, me imagina, güero, mañana de venía de programa mi, pen de programa interrogativa pejano, guajira, vagina, caricaturalo, hermano, cuera. En aquí no pastor Emilio Vázquez estaba con del lugar de departamento de Itapo de Peina, que puta son varios te me llama, yo tuve paite, que tú me seguí con ponete, era vagina, caricatura. Nada, Mejina, edición número 625 del programa. Primera de Corintios, capítulo 12, y que imagina verso 5, te non dio tu eremina, me como ahí pequeño abrazo, rompe espalda, barete punantero, vete, va a ver, guarda, que vera. Vejaina, oye, que pastor Sergio, no me veina, o calibra paiteña, vaya, Dios, ecualizar, brenda, música, y hoy apoya de ta angare, muy pepe, ya coña de video, ya pima gatu, yo pima tu una pepe, o joma tu YouTube. Sí, YouTube y me hija torado ahorita. Ella ya muy si no a tu estudio bíblico hija torado, pecha lo mismo te opo ahí heroína. Lo mismo te saltar ahí. Abuye que pastor Sergio, abuye que también se acuerda ñane endujara acuerda y no parpiete redes sociales taja YouTube oño y que a Facebook upi oñi a ver WhatsApp upi ñane endu oñi ñane endu a Telegram un Messenger ven brena hoy. No es importante me ambas ina. Abuye que también se acuerda oñe por un pajueño en el 10 estudios y naja oñe interesa hoy que o me tú con curiosidades pehueta más te digo pea alguno puede echar ya pura y o pea con pehueta hermano querido ni gasto y la de golpe ya se te ita pues la del tema la ya raro o pa chaguaré tema ya está la de Corintio pues. Así es que ve que tu hijo pea la y ya la programa peñaño bo esta jala najania upa ya envía también me la pende grupo ve enviado hijo entre ya responde también me la privado sí ya entendés hay mucha curiosidad hoy cosas estendo calzayas ese copia ese como lleno de preguntas hoy invité la respuesta ve que tu iba a enviar a PM taja el grupo PIA ve taja el vende privado ve tiene paciencia y miles hay saturas palas de teléfono y nada parecen bebé a veces a lo mejor upar en la no imagina o la respuesta pero a toparle es a y no con programa pero se siempre me amo majetas a me la vende respuesta entre nada yo yure hasta pisar yure de documentos y fuera evidencia hoy cuando se veo y estaba el mira va a poder hacer lento y no haga ya satura para en el teléfono pero hay por tener paciencia y mise haya orado pues cuál todo el todopoderoso provee miña debe tener máquina y va a echar tico y aguante vea ya pea coña de máquina coña de celular ya socorro muy libre y tú ya y me cogina vea como con paciencia coye ya tapita pues no se coina ay bueno y que está 12:05 hemos llegado agua. Bueno, ese tema del bautismo ya tocamos este ITI, punto este ITI veces. Acá no estamos para ¿y por qué los católicos bautizan niños y usted no le dice nada? Bueno, porque llegó a responder preguntas. Llegó también a ver allá una cada religión allá rebatir su escuela epa mara pa pes. Llegó a ver la tema de ya tocaba ten libro Corintio. Aunque tenga tu por avisar y güey. Pero a veces la neiguto y porque de lo vital ya pide de preguntas de todas clases a Gesara y Landere recoja a ver llegó a recoger este libro ya respetana. Primera de Corintio con la ña de estudio. Pepe negocia aprovechar a tocar la bautismo es la confirmación pública de nuestra fe. Ese es el título, pero se habló mucho del bautismo. Ahora, yo no le estoy acusando a la iglesia evangélica. Según acusar a la congregación de los bautistas, la congregación de los adventistas, según acusar más, bebé. Según simplemente a él para la verdad.
O sea, no es que va a ir con oreja, va a ir con la católica, va a ir la católica vender y viajan, porque yo no estoy acá para tirar mi flecha a todas las religiones. Ahora sí, oír y pregunta, gurija, ella pide la me pregunta con mil gusto. Pero si no hay preguntas, se vio muy parece que acá me la momento la va a religión, pues ya pues. Se basa también en las preguntas que surgen o la hija ya responde, pese a la de programa. Ojo, no, ya pino la de tema ya tocar, regina, la de versículo capítulo. A ver, yo no estoy acusando acá, no estoy defendiendo a ninguna religión a él. Como que tipo peago de atacar de dejado defender a los católicos que pegan. Yo no defiendo, sea defender la verdad. Sea defender la verdad. Ajá, mis hermanos. Si quieren seguir a lo que se recite con su bautismo, bueno, quédate ahí, hermano. Es pues está, Pepe. A ver, no hay antojando un de la luz, un de la revelación, un de la quebranto. Bueno, ya voy a ir ahí, ya corregí. Bueno, adelante. Eso ya queda a criterio de cada congregación, de cada pastor, de cada líder. Esto de lavar cerebro, de Bellemina, ojalá que se lave el cerebro de ustedes con las verdades y predicar. Pues se no inventáis doctrina. O sea, la de que se no la grupo estudiar más porque se te va a lavar los cerebros. Y bueno, ¿y qué dice, hermano? Es bueno, no hay por ahí. Así que hemos hecho ahora hay 70, 80 estudiantes en la grupo. Está ahí pastores, líderes, teólogos, hereres. Ay, cuál vio y viro y te ita la sea ya rata a su escuela robia pa hueves a escuela allá pues se cual lavado de cerebro han botado y jamás realmente hoy día lavado de cerebro upepe, pero el todopoderoso ya puede con su verdadera palabra y verdadera doctrina. Péalo y cuál. Bueno, le contenían de argelo y están la nañan de gustaino las cosas. Ne enduinde, o sea, de que se en la grupo de que más no obligáis más a bepe. Contenían de argel. Hay pitación holandés, creencia, holandero, viajes, holandés, y por ahí ane acá mi upea, bueno. Ese hermano querido, Dios libre. Se anda yo pilo y está acá en boca. Este es el problema, el que quiere cambiar, el que quiere reorganizar su vida y su doctrina es libre. Jalanajani es amigo pepitao, pecha, este es el problema. Va a la pende posible. Va a la te escota la pequería arebe mapea con a personas criticones. Esta itereimba en hoy apoye emaco programa abeja era chocante, claro. Pero esta itereim hoy lo comprobaba cierto, de imba ebe. Entonces lo que pasa es que ojalá ya fondearlo, mitad. Algunos PNP ya la programa pendumbo y te virei. Na peicua ahí la peacua haremos ya pues también a 600, voy a ir a 14 días, vea. 625 programas. Bueno. Se habló de todo, se enseñó de todo, inclusive justamente cueje avisaina gurija EPM o IPTI hija tora oye ya po guaranibe 30 doctrina 30 temas de doctrina y otros temas varios primeros audio ya po acuepe camina aparte de upayareco hija tora bellareco estudio de Gálatas completo la saga completa Efesios estudio completo todito en guaraní. Juan, el estudio de Juan completo ya. Y ustedes me salen pejendú 1 o 2 programas de Primera de Corintios a veces pues hoy penen pire porque la bautismo esto bautismo aquello pero vamos a andar comprobar y no va a ver ahí. Tema. O sea, con un versículo bíblico a ver, bueno, sí, para ustedes ese es el hoy me amo un peañete la PM en Guaná que es inspirado por el Espíritu Santo increíblemente bellejode. No es estamos a PM a esa acá enviamos a los grupos, enviamos a la oyurea a veces la evidencia. Ustedes no piden evidencia.
peyurena la evidencia está acá me happy programa de hubiese me versículo bíblico madame sabe la que el bautismo era en el nombre del Mesías. Pero bueno, repercusiones de pedagogía hermano Pechavi. Pega coge guaré ya de audio edición número 624 lo está pues mire algunos porque son nuevos en Duramo primera vez en Dujicuí la pega con bautismo de Guaja. Y disculpen, no soy de esa religión que me están diciendo, no soy ni sabatista ni no soy Pepe Yejina Pepe solo Jesús ni eso ni nada. La veces cuaña, la pepilla y nada, potable en la cabeza toda, peque veñe pues un estudia a mí. Orar realmente, porque oí cosas que es del Espíritu Santo, es del Espíritu Santo. Oí cosas que ella es del Espíritu Santo, por lo que estamos en que pedirle a Pepe del Espíritu Santo. Para la vende mundina, para la peje yacein. Ay, qué bárbaro. Bueno, ahí a bota. Tenemos corazón así con ambas, pero hay que avanzar. Siempre ando ahí pesa. Hoy te tiempo siempre puto uno y también de plagueos. Ya ha hecho 1 o 2 meses tranquilo, la ya de enseñanza y gusto, o toparlo mitad evidencia. Pesa jaido que haya vete camada te grupo vete a mí rudo rútico rambrenan bareteso no quase vai ver la Biblia me peamo pepi poro. Y bueno, para pensando hoy ya choca mi tante oído. Pero las evidencias cantan, los versículos bíblicos cantan. Ya en Boja Zapamos BM, llegué votando sanamente, tranquilo por ni la pende posible, la pende grupo. Ya tú en como vas a pedirme la evidencia, la pende posible, pende abajo de ese eliminante más, o sea, que tu PC bloqueante más, va, ya estamos a también la evidencia. Ya estoy bien va pues. No pe así entonces, o sea que Pepe enduce Pepe ya pise la pende refutación a defender todavía me la documento todavía me la versículo bíblico me es bloqueado va está bien y tú te digo pues pero bueno ya tú ese hueso ya avanza mañana yo como siempre esta y ya estamos con la audiencia ya sabe anda hay novedad. Y es a mí 4, 5 12, 4, 5 sí, porque hay congregaciones, hay pastores, hay líderes de hoy por tranquilo, está bien ya vimos, yo lo ya vimos va ese con va ese catuya si el nombre en griego o el nombre en hebreo, ¿cómo hacemos ahora? Bueno, me hay gusto ya o son personas o entender o comprender o pillarla o allá pero hoy catugo socorros diversidad de ministerio sí, pero la diversidad, o sea, los poderes, los dones, las cualidades que te di clase hoy más o menos pepe cosita hoy na yesami pero procede de una sola fuente. Va, eres Pablo Upea, no, animemos a ti. No digan ustedes que por qué Pablo insiste que los poderes o los dones solamente proceden del Padre. Me supongo que eso debería ser la doctrina básica. Sí, eso debería ser la doctrina básica. Pero desconoce de que en tiempo de Pablo había otros cultos a otros ídolos que se atribuía, oye, es que tal ídolo, tal dios, o recoja ahí poder. Me pillaba. Hay una parte en ese momento, en parte para hoy beti mago nunca botar para la gente de tipo bebé lento, güey. Ahora reprender eso de Pablo a ojo, vive. Bueno, ve que había poderes raros, güey. Había poderes engañosos. En la congregación del Mesías, en los creyentes del Mesías, fluía un poder no extraño, no poder oculto, no poder engañoso, sino que realmente petit poder o ya pues la cosa.
que venía del Padre, que es el Espíritu Santo allá, y guiado por el Padre. Parente cosa es y bebé que ñandengo, por ejemplo, allá sí, ñandengo ya igual, porque ya tenemos esa mentalidad, pero en tiempo de Pablo, ojo, que en tiempo de Pablo estaban ahí la brujo y cuera, mago y cuera, psíquico y cuera. Mandan que te vete Simón, Simón digo era igual. Reprender yo hoy vive. Bueno, por eso él decía, hay diversidad de ministerios, pero el Todopoderoso es el mismo. La fuente del poder es el mismo. Bueno, espérate, una vez ya explicamos y cómo saber cuando dice Señor si se refiere al Mesías o al Padre. Versículo. Versículo 5. Hay Reina Valera ahí. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor dice, bueno, justamente era muy explicado. No, ni bajo este y baja es más BM que la y lo Señor UPB en el término griego. El problema es que UPB cuando especificáis, porque para los que tradujeron la Biblia, el Padre y el Hijo vienen a ser la misma persona. Pero en el término hebraico ya es distinto. Lastimosamente la Señor es ¿a quién se refiere ahí? Si el Padre, el Hijo, es mañana contexto. La Reina Valera. Y es a mí. Bien, bien, un baile 12. Hay también diversos. Hay servicios. Diversos servicios. Pero son dones. Los dones del Todopoderoso y Puruñan de ella ya servían. Ya servían. Y tanto servimos a los que se benefician y de esa forma también con el mismo poder, los mismos dones me enseñan del Padre, y de ya servicio ve. Señor me los dones de sanidad, alguien no cuerado ve, oye servir no puedo cuerar, oye servir y le estamos sirviendo al mismo tiempo al Todopoderoso. Le estamos honrando y adorando con ese servicio santamente. Ahí no hay nada esa vaya. Ya es a mí. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Biblia. Bueno. La fuente del poder. El Todopoderoso. Ahora, sí, pues el Mesías recibió del Padre. El Mesías recibió del Padre ese poder. El Mesías no. El Mesías la hija la poder orecua. Él recibe todo del Padre. Ojo. Que la tema bueno, entonces ahorita dos poderosos individualmente hablando allá. Entonces sí, el Padre es fuente de todo poder. Entonces por medio de la unción, porque dice que él le ungió al Mesías. El Mesías fue ungido con el Espíritu Santo. O recibí del Padre el poder, la unción, los dones. Recibió el Espíritu Santo. Fue investido con el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu, del Padre, por el Padre. Entonces, ahí ya nos damos cuenta que el Mesías no es el Padre, porque si él era el Padre, no había necesidad de que el Todopoderoso le unja a él. Pero él fue ungido. Y al ser ungido, se derramó en él, en un sentido de la palabra, la poder del Todopoderoso. Al ser ungido, el Mesías recibe el poder del Padre. Y si él dice que si él recibe el poder del Padre, ahora, él no es la fuente del poder. La fuente del poder es el Todopoderoso, su papá y tú. Pero para la mentalidad griega, de creyentes en el Mesías, que deidificaron al Mesías, o sea, oye, pues el Mesías y el Todopoderoso y no me en cuenta Pablo va a eso puedo explicar. Pablo y claro Pablo es que el poder inmenso del Padre, el poder omnipotente del Padre, inmesurable poder, operó para resucitar al Mesías de entre los muertos.
Andere Topajabe, por ejemplo, versículo, ¿quién le resucitó al Mesías? Fue el Padre. Quiere decir que el Mesías no era el Padre, él fue levantado por el poder de otro superior a él. Ahí sencillo. Entonces, neto, para un señor, un bebé, en la Biblia, tener que mirar el contexto, ¿verdad? Si se refiere al Padre, el contexto, o si se refiere al Hijo. Entonces, de acuerdo a la GIA Uperie, pero donde ya eres como ha mentalizado que el Mesías es el Hijo, no es el Padre. Usted vende el leo de la señora y jabe epilata malo igual. Vuelvo a recalcar, primera de Corintios, que está ahí, güey. Este capítulo 15, 20. Pues ve claro, y ahí cae todo por tierra esta falsa doctrina de que el Mesías es el Todopoderoso. El Mesías recibe el reino del Padre, el Mesías después del periodo milenial va a entregar el reino al Padre. Allá. A todas las cosas el Padre le sujetó a él, pero el Padre no se sujetó al Mesías. El Padre no se sujetó al Mesías. Pues, primera Corintios 15, 23 en adelante. Si el Padre no se sujetó al Mesías y si le sujetó muchas cosas, todas las cosas, quiere decir que el Mesías no era el Padre. Resulta ser que pegamos la tema ya repetimos de manera porque ya con nuevos oyentes anda y teco niña cainda y puiso cuaco ya porque todo empezó con el bautismo en el nombre del Mesías y eso es irrefutable, nadie puede refutar eso bíblica y escrituralmente. Ya recopaité la pasaje bíblico de y las refutaciones que me están mandando acá no tiene sentido porque me están enviando un versículo, un solo versículo adulterado de bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Apenas y por más este otro lo lleva bautizado. Bueno, acá si me quieren hacer entender de que dice Señor se refiere al Todopoderoso, no. Hay que ver el contexto. Hay que ver el contexto. No toda la parte donde dice Señor en la Reina Valera se refiere a que el Mesías es el Todopoderoso. Me algunos ejemplos. O puede referirse al Mesías o puede referirse al Todopoderoso. Pero la fuente de poder, de todo poder, y el que ungió al Mesías es el Todopoderoso. Venimos a la secreto. Bueno, hay diversidad de operaciones, pero, a ver, Reina Valera, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. ¿Ves? Entonces, es que hay que atender el contexto para saber cuando dice Señor a quién se refiere. El Señor es el mismo, Dios es el mismo y en el Reina Valera. Entonces, por ahí va la cosa. El que no cambia, no varía. No, es ahí te está Pablo la idea, no es que como que hay un Dios que hasta cierto punto vive y después, qué sé yo, desaparece, se extingue y sube otro Dios, así, ahí pecha, existir, no hay cambio ni variación, o continúa eternamente. Así es nuestro Elohim. Misión de ya, el Todopoderoso. ¿Alguna vez ya está yo decir? O pariela periodo milenial. Apocalipsis vengo y los siervos van a contemplarle. Que él va a hacer todo en todo. Vamos a tener ese privilegio. Pero ya esa curada. Ya es a mí otro. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué es la manifestación del Espíritu? O sea, la manifestación del Espíritu son los dones, esos poderes que operan en nosotros. ¿Puede una sola persona tener todos los dones? Bueno, y Catú, ¿por qué no? No hay uno específico acá, pero podría ser. Eso es innegable, que tenga todos los dones. Puede ser, ¿por qué no? No sé, hermano querido, hay que contar. Tengo las manifestaciones para entender. Yo no digo que sea imposible, pero puede ser. Si al Padre le gusta, puede darle.
puede darle a una persona. El Mesías, por ejemplo, el Mesías tenía todos los dones. Omo guerá, olivera, omo ecuá, omo ingobé, o manoa. Pues él era ungido yo. Ahora que, si haya habido alguna persona que orecocuri todos los dones, vayan de guave. Pepe ya en de guave, mis hermanos. No sé. Andar aquí registrar. Que tengan todos los dones. O sea, puede haber personas que tengan todos los dones o hay registro o algún documento de alguien que haya tenido todos los dones. Es decir, cuánto es cuánto serían, cuántos serían los dones que tenemos en total. Bueno, Panaiguay. En parte habla de un grupo de dones. A ver, por ejemplo, y a mí, a vos citata unos cuantos ahí, ¿no? Por lo menos 9 dones y citatan de ahí. Hay otro lado cita allí, otro y otro. O sea, oye, manifestar, digo, pues es una manifestación, o sea, de cota unos registros, bebé, pero mañana la escritura ve, esta y clase hoy, de servicios y de, esta y la dones hoy. Y contar, ¿no? Yo no me puse a contar de cuánto sería. Mm. Ahora, que una persona haya tenido todos los dones, no sé ya. Realmente son preguntas muy. Sí, si hay cual que se puede tener más de un don, sí. Eso sí, en eso está de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Se puede tener más de un don, según la escritura misma. Bueno, y por eso te dije, el Mesías tenía más de uno, esta y te llore. Pero que tengamos todos los dones, bueno, allí, cuál se ñanderuman y cuata, más o menos va a ser o me embata. No, es porque yo decido hoy tener el don de tal cosa, yo decido hoy tener don de, si no, súper poderoso para tal. Pa coñeme, buñande. Algunos niños y cuaín, ni ja, es budón por ego. Algunos con uno, algunos con dos. Qué sé yo, tienen que autoanalizarse, es bala. Me huele cuaja, pipuru cuaja. Eh, y en la congregación de creyentes y bautizados en el nombre del Mesías era diferente. Aquí las habilidades o talentos sobrenaturales es dado por un solo poder salido del Padre, o Espíritu del Padre, o Espíritu de Elohim, como eran conocidos, o Espíritu Santo, que vendría a ser lo mismo. Bueno, es importante ahí. Y igual, de diferentes formas, luego. Hálito de Elohim, a N. Hálito de Elohim, y Putú, Espíritu. Bueno. No importa la cantidad de dones, y todo procede del Padre por medio de su Espíritu, referente a 12:4-5. Sí, va, cierto. El término servicio aquí es lo mismo que ministerio, y probablemente Pablo se refiere aquí a los ministerios en el cual el mismo Mesías llamó a los discípulos, del cual el mismo Pablo lo menciona en Efesios 4:11. Catué. Ministerio o servicio. Mm. Algunos son bueno, y son dones y llamados, ese papá. A ver, otro grupo de están los que tienen el llamado y para pastorear, para ser maestro, para Pepe coge y me entiende. Sí, pero esa ángulo contexto ve para ahí, porque entenderé donde llegué, bueno, sé maestro, sé pastor, pero cuando entenderé donde llegué, y conforme a la escritura, bueno, tiene que ser dado por el Padre. Ahí sí ya es don. Es un llamado y es un don. Es un llamado y es un don y es un ministerio. Efesios 4, o sea, ya estudia para acá uno con su significado, ya de tiempo penguará para la esa miajina. Está bien, son dones, eso, no se discute. Un llamado que uno tiene es un don, ¿no?
Y a ti poder, aparte, a ti capacidad de ñemear por medio del Espíritu. La de Yurupe eres pastor, la de obra bebe en la tema. De Yurupe eres maestro, la de enseñanza bebe en la tema. Bueno, ya mina ave, güey, son tema. Ya pues está versículo 7. Lunes, güey, ¿qué tal, Pepe? Justamente ahí va a hablar de cada uno de algunos de los dones o talentos, cualidades, dones. Bueno, pero ya pude enviar poco estudiar agua. Abu que era primero ya puse acá, ya yo topata el lunes y con éramos y con Evo. Shalom, bendiciones hasta el lunes, niño, con Gal.